En el corazón de los Balcanes, un conflicto desgarrador marcó la historia reciente de Europa, la Guerra de Kosovo. Un enfrentamiento que no solo dejó cicatrices profundas en la región, sino que también planteó preguntas cruciales sobre la identidad, la soberanía y los derechos humanos. Las tensiones étnicas, las intervenciones internacionales y las luchas por la autodeterminación se entrelazaron en una narrativa compleja que aún resuena hoy. Antes de comenzar, comenta abajo desde donde lo estás viendo y no olvides suscribirte. Acompáñanos a desentrañar los hechos que llevaron a esta guerra y sus consecuencias, no solo para Kosovo, sino para el mundo entero. Imagina un lugar donde las fronteras han sido trazadas por la historia, donde las etnias y culturas se entrelazan en un tapiz vibrante pero tenso. Así es Kosovo, una región en los Balcanes que ha sido un punto de conflicto durante siglos. Pero, ¿qué llevó a esta tierra a convertirse en el epicentro de una de las guerras más devastadoras de finales del siglo XX? Para entender el conflicto de Kosovo, es fundamental retroceder en el tiempo. Desde la antigüedad, la región ha sido habitada por diversos grupos. Durante la época medieval, Kosovo fue un importante centro cultural y político para los serbios, con la famosa Batalla de Kosovo en 1395, un evento que marcó la identidad nacional serbia. Sin embargo, con la llegada del Imperio Otomano en el siglo XV, el control de la región pasó a manos turcas, y la composición demográfica comenzó a cambiar. Con el paso de los siglos, la población albanesa fue creciendo, y para el siglo XX, representaba una parte significativa de la población de Kosovo. La tensión entre serbios y albaneses se intensificó durante el siglo XX, especialmente tras la Primera y Segunda Guerra Mundial, que vieron la fragmentación y reconfiguración de los estados balcánicos. La creación del Reino de Yugoslavia en 1917 dejó a Kosovo bajo el dominio serbio, lo que generó resentimiento entre los albaneses. La Segunda Guerra Mundial trajo consigo un nuevo capítulo de violencia. La ocupación nazi exacerbó las tensiones étnicas, y tras la guerra, Kosovo fue integrado en la nueva Yugoslavia bajo el liderazgo de Josip Broz Tito. Tito, aunque promovió una política de unidad entre las distintas nacionalidades, no pudo erradicar las profundas divisiones étnicas. A medida que Tito fue debilitándose en los años 70, las tensiones resurgieron con más fuerza. En la década de 1980, el nacionalismo serbio comenzó a ganar impulso, liderado por figuras como Slobodan Milošević. Su ascenso al poder marcó un giro dramático en la política yugoslava, y las promesas de restaurar el orgullo serbio comenzaron a resonar en un país ya fracturado. Kosovo, con su población mayoritariamente albanesa, se convirtió en un símbolo de los anhelos nacionales serbios, lo que provocó una ola de represión contra los albaneses. La década de 1990 fue testigo de la descomposición de Yugoslavia, con guerras estallando en Croacia y Bosnia. La comunidad internacional observaba con preocupación, pero la situación en Kosovo continuaba deteriorándose en silencio. La represión sistemática, las violaciones de derechos humanos y la exclusión social llevaron a los albaneses de Kosovo a organizarse, dando origen a movimientos políticos y, eventualmente, a la guerrilla del Ejército de Liberación de Kosovo. Mientras tanto, el mundo se preparaba para el conflicto que estaba por venir. La tensión estaba en el aire, y Kosovo se convertía en el campo de batalla de un enfrentamiento que no solo implicaría a serbios y albaneses, sino también a potencias internacionales que no podían ignorar el eco de la historia en esta región. La pregunta que quedaba era, ¿qué pasaría cuando la chispa finalmente encendiera la mecha? ¿Qué sucede cuando dos culturas profundamente arraigadas se encuentran en un territorio disputado? En Kosovo, esta es la historia de la tensión étnica que ha definido su pasado y que marcaría su futuro de manera devastadora. A medida que la población albanesa crecía y se asentaba en Kosovo, la comunidad serbia se aferraba a un pasado glorioso que consideraba su hogar ancestral. La batalla de Kosovo en 1395 se convirtió en un símbolo de resistencia serbia, mientras que para los albaneses, la historia de su presencia en la región se remonta a siglos atrás. Esta dualidad de identidades comenzó a generar un ambiente de desconfianza y resentimiento. Durante los años 70 y 80, la política de Tito había mantenido una frágil paz entre las diversas nacionalidades de Yugoslavia. Sin embargo, con su muerte en 1980, esa paz se volvió cada vez más inestable. Los serbios, bajo el liderazgo de Slobodan Milošević, comenzaron a ver a los albaneses como una amenaza a su identidad y a su control en Kosovo. Las medidas que buscaban consolidar el poder serbio fueron percibidas por los albaneses como un ataque directo a su cultura y derechos. La situación se tornó más tensa cuando comenzaron a surgir movimientos albaneses que pedían mayor autonomía.
Las protestas pacíficas fueron rápidamente reprimidas por las autoridades serbias, lo que llevó a un ciclo de violencia y represión. En 1991, una serie de manifestaciones en Pristina, la capital, resultaron en confrontaciones violentas con la policía. Los albaneses se sintieron desplazados en su propia tierra, mientras que los serbios afirmaban que su seguridad estaba en riesgo. La educación, la política y el acceso a servicios básicos se convirtieron en puntos de fricción. Los albaneses comenzaron a crear sus propias instituciones paralelas, desde escuelas hasta hospitales, en un intento de sostener su identidad cultural. Esto, a su vez, generó una respuesta aún más dura por parte del gobierno serbio, que veía estas acciones como desobediencia y un desafío directo a su autoridad. La comunidad internacional observaba desde la distancia, pero dentro de Kosovo, la desconfianza y el miedo crecían. Las tensiones étnicas no solo dividían a las comunidades, sino que también echaban raíces en la identidad de sus jóvenes, quienes eran criados con relatos de victimización y heroísmo. El conflicto estaba en el horizonte, y cada acción, cada palabra, parecía acercar a Kosovo a un punto de no retorno. Con el tiempo, la situación se tornó insostenible. La violencia estalló no solo entre las fuerzas serbias y los albaneses, sino también entre comunidades vecinas que antes habían coexistido en relativa paz. El ecosistema social de Kosovo estaba al borde del colapso, y la pregunta que muchos se hacían era, ¿hasta dónde llegarían ambas partes para defender lo que consideraban su hogar? En este clima de tensión, la chispa que encendería el conflicto estaba a punto de ser encendida. ¿Qué se necesita para despertar un sentimiento nacionalista en un pueblo? En los Balcanes, este fenómeno se convirtió en una fuerza poderosa y a menudo destructiva a medida que las tensiones étnicas y sociales alcanzaban un punto crítico. A finales de la década de 1980, el nacionalismo comenzó a florecer en la región, transformando el panorama político y sembrando las semillas del conflicto. Todo comenzó con la desintegración de Yugoslavia, un estado multiétnico que había mantenido una frágil unidad bajo el liderazgo de Josip Broz Tito. Su muerte en 1980 dejó un vacío de poder que rápidamente se llenó con las voces de líderes nacionalistas que deseaban reavivar un sentido de identidad étnica. En este contexto, figuras como Slobodan Milošević comenzaron a ganar popularidad, prometiendo restaurar el orgullo serbio y proteger a su pueblo de lo que percibían como amenazas externas, particularmente del crecimiento albanés en Kosovo. Las tensiones se intensificaron cuando las políticas centralizadas comenzaron a ser percibidas como opresivas por las diferentes nacionalidades dentro de Yugoslavia. En Croacia y Eslovenia, los movimientos nacionalistas clamaban por la autodeterminación, un eco de deseos que resonaban también en Kosovo. Este sentimiento se hizo más fuerte con la llegada de los medios de comunicación, que amplificaron tanto las narrativas de victimización como las historias gloriosas del pasado. Las manifestaciones pacíficas se transformaron en un llamado a las armas, y el nacionalismo se convirtió en una herramienta tanto de movilización como de división. En Kosovo, la población albanesa comenzó a organizarse, buscando reconocimiento y derechos, mientras que los serbios se reafirmaban en su historia y en su conexión con la tierra. Un ciclo de retórica incendiaria se desató, donde cada bando veía al otro como la principal amenaza a su existencia. El ambiente se tornó cada vez más polarizado. La propaganda alimentaba el miedo y la desconfianza, y el nacionalismo se convirtió en un hecho cotidiano en la vida de las personas. Las comunidades que una vez coexistieron en relativa paz comenzaron a dividirse en líneas étnicas, y la idea de la unidad yugoslava se desvaneció rápidamente. Las celebraciones y los rituales que antes eran compartidos se volvieron un campo de batalla simbólico, donde cada grupo luchaba por reivindicar su lugar en la historia. Mientras el nacionalismo se arraigaba en los corazones de los pueblos de los Balcanes, la comunidad internacional comenzaba a prestar atención, pero sus esfuerzos por mediar en la creciente crisis eran a menudo ineficaces. Las luchas por el poder y la identidad no solo amenazaban la estabilidad de Yugoslavia, sino que también perfilaban un futuro incierto para toda la región. En este panorama, la pregunta que todos se hacían era, ¿quién prevalecería en este nuevo orden de fragmentación y conflicto? Las respuestas estaban a punto de revelarse de maneras que cambiarían el curso de la historia. ¿Qué sucede cuando el deseo de independencia choca con el nacionalismo extremo? En 1991, Croacia se encontraba en la encrucijada de su historia, y la guerra que estalló allí no solo cambiaría el destino del país, sino que también tendría un impacto profundo y duradero en toda la región de los Balcanes. El contexto era explosivo. Tras la muerte de Josip Broz Tito, las tensiones entre las diferentes nacionalidades de Yugoslavia comenzaron a aflorar. Croacia,
con un fuerte sentimiento nacionalista, declaró su independencia en junio de 1991, desafiando al gobierno central yugoslavo y provocando la ira de los serbios, quienes temían por su futuro en un estado croata. La respuesta no se hizo esperar. Las fuerzas serbias, apoyadas por el ejército yugoslavo, lanzaron una ofensiva para retener el control sobre las áreas con población serbia. La guerra de Croacia se convirtió rápidamente en un conflicto brutal. Las atrocidades cometidas por ambos bandos fueron horripilantes, con miles de civiles atrapados en medio de una lucha por el poder. Ciudades como Vukovar se convirtieron en símbolos de resistencia y destrucción, mientras la comunidad internacional comenzaba a tomar nota de la creciente crisis humanitaria. Los informes de limpieza étnica y violaciones de derechos humanos eran cada vez más frecuentes, y el mundo miraba con horror cómo la violencia se desataba en el corazón de Europa. El conflicto no solo fue una lucha territorial, fue una lucha por la identidad. Los croatas buscaban establecer su nación, mientras que los serbios luchaban por mantener su estatus y su legado en una región que cada vez se tornaba más hostil. A medida que avanzaba la guerra, el nacionalismo se intensificaba, convirtiéndose en un arma poderosa que movilizaba a las masas y alimentaba los resentimientos históricos. El conflicto croata no solo tuvo repercusiones en el propio país, sino que también sentó un precedente peligroso para Kosovo. Los albaneses de Kosovo observaron atentamente los acontecimientos en Croacia, donde la lucha por la libertad se estaba llevando a cabo a un alto costo. Inspirados por el deseo de autodeterminación, comenzaron a preguntarse si su lucha por la independencia también podría ser viable. A medida que el conflicto se intensificaba en Croacia, las tensiones en Kosovo se volvían más palpables, y las similitudes en las narrativas de ambos pueblos se hacían evidentes. La guerra de Croacia culminó con la firma de los acuerdos de paz de Dayton en 1995, que pusieron fin a la hostilidad armada. Sin embargo, el legado de la guerra dejó cicatrices profundas que perduran hasta el día de hoy. La fragmentación de la antigua Yugoslavia continuó, y el impacto de los acontecimientos en Croacia reverberó a lo largo de la región, preparando el terreno para lo que vendría después en Kosovo. A medida que las heridas de la guerra comenzaban a sanar, la pregunta que flotaba en el aire era: ¿podría la historia repetirse? En un contexto donde el nacionalismo seguía al alza y las tensiones étnicas eran palpables, los albaneses de Kosovo se encontraban en una encrucijada, listos para desafiar su propio destino en un escenario que parecía cada vez más inevitable. Imagina vivir en un lugar donde tu identidad es constantemente cuestionada, donde cada día representa una lucha por la existencia. En Kosovo, esta fue la dura realidad para la población albanesa, que a finales de la década de 1980 enfrentaba una represión sistemática que amenazaba su cultura y su futuro. El ascenso de Slobodan Milošević al poder en Serbia marcó un punto de inflexión. Con un discurso nacionalista enérgico y una retórica que fomentaba el miedo, Milošević comenzó a implementar políticas que buscaban reafirmar el control serbio sobre Kosovo. En 1989, la revocación de la autonomía de la provincia fue un golpe devastador para los albaneses, quienes vieron cómo sus derechos se desvanecían en un abrir y cerrar de ojos. Las escuelas albanesas fueron cerradas, y los profesores despedidos. En su lugar, el régimen serbio promovió la enseñanza en serbio, intentando borrar cualquier rastro de la cultura albanesa. Esto provocó la creación de instituciones educativas paralelas por parte de los albaneses, un acto de resistencia que, aunque valiente, fue recibido con violencia por parte del gobierno. Las manifestaciones pacíficas que exigían derechos básicos se convirtieron en el blanco de una represión brutal. Las fuerzas de seguridad serbias atacaban a los manifestantes, utilizando tácticas que recordaban a tiempos oscuros de la historia. El miedo se apoderó de la población. Las detenciones arbitrarias y las torturas se convirtieron en parte de la vida cotidiana. Los relatos de desapariciones y abusos eran comunes, alimentando un clima de terror que mantenía a los albaneses en silencio. Sin embargo, a pesar de la opresión, la resistencia no desapareció. La Liga Democrática de Kosovo, liderada por figuras como Ibrahim Rugova, surgió como un movimiento pacífico que abogaba por la autonomía y los derechos albaneses a través de medios no violentos. Poco a poco, la frustración y el sufrimiento de la población se transformaron en una búsqueda de dignidad y justicia. Los albaneses comenzaron a unirse, no solo en torno a sus líderes políticos, sino también en comunidades que se apoyaban mutuamente frente a la adversidad. La creación de redes de solidaridad y el fortalecimiento de la identidad cultural se volvieron esenciales para mantener viva la esperanza en medio de la represión. Mientras tanto, el mundo observaba. La comunidad internacional, aunque en un principio pasiva,
empezó a tomar nota de la creciente crisis en Kosovo. Los informes sobre violaciones de derechos humanos comenzaron a filtrarse a los medios de comunicación, despertando la preocupación de organizaciones y gobiernos en todo el mundo. Pero la situación seguía escalando, y cada día que pasaba sin acción parecía acercar a la región al borde del abismo. En este ambiente de represión y resistencia, una pregunta inquietante comenzaba a surgir en las mentes de muchos: ¿cuánto tiempo más podría soportar la población albanesa antes de que la presión estallara en un conflicto abierto? La tensión se acumulaba, y la historia de Kosovo estaba a punto de girar en una dirección que cambiaría su destino para siempre. Cuando la tensión en Kosovo alcanzó su punto máximo, el mundo se preguntaba, ¿qué iba a hacer la comunidad internacional para detener la inminente catástrofe? En este crítico momento, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, más conocida como la OTAN, emergió como un actor crucial en el escenario de la crisis, pero su intervención no estuvo exenta de controversia. A medida que la represión serbia sobre la población albanesa se intensificaba, las atrocidades eran documentadas y reportadas, lo que llevó a un creciente clamor por acción. La situación se volvió insostenible, y la comunidad internacional comenzó a reconocer que la diplomacia no estaba funcionando. Las negociaciones, encabezadas por potencias como Estados Unidos y la Unión Europea, fracasaron en su intento de alcanzar un acuerdo que pudiera poner fin a la violencia. Mientras tanto, las imágenes desgarradoras de refugiados albaneses huyendo de la violencia empezaron a circular por los medios, creando una presión pública para que se tomaran medidas. Fue en este contexto que la OTAN decidió intervenir. En marzo de 1999, después de meses de tensiones y fracasos diplomáticos, la alianza militar lanzó una campaña de bombardeos aéreos contra las fuerzas serbias. La operación, llamada Fuerza Aliada, fue presentada como una misión humanitaria destinada a detener la limpieza étnica y proteger a la población civil albanesa. Pero esta decisión también generó debates intensos sobre la soberanía nacional y el uso de la fuerza militar. Los bombardeos comenzaron sin el respaldo de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo que llevó a críticas de que la OTAN estaba actuando unilateralmente. Sin embargo, los líderes de la alianza argumentaron que la acción era necesaria para prevenir un desastre humanitario inminente. Durante 78 días, las fuerzas aéreas de la OTAN llevaron a cabo una intensa campaña, atacando objetivos militares serbios y de infraestructura, mientras las imágenes de la devastación se difundían por todo el mundo. A medida que la ofensiva avanzaba, la resistencia serbia se fue debilitando, y la presión sobre el régimen de Milošević aumentaba. Sin embargo, los ataques aéreos también provocaron un debate moral sobre el costo de la intervención. Civiles serbios sufrieron las consecuencias de los bombardeos, lo que llevó a preguntas sobre la efectividad y la ética de la estrategia militar de la OTAN. La intervención de la OTAN finalmente condujo al final del conflicto en junio de 1999. Las fuerzas serbias se retiraron de Kosovo, y la región fue colocada bajo la administración de la ONU y la KFOR, una fuerza de mantenimiento de la paz liderada por la OTAN. Sin embargo, el impacto de la intervención se sintió mucho después de que los bombardeos cesaron. La OTAN había logrado su objetivo de detener la violencia en Kosovo, pero también dejó un legado complejo de resentimiento y división en la región. Mientras Kosovo comenzaba a reconstruirse tras el conflicto, la pregunta seguía resonando: ¿había realmente logrado la intervención de la OTAN crear una paz duradera, o había sembrado las semillas de futuros conflictos? Las respuestas a estas preguntas se irían revelando en un contexto donde las heridas aún estaban frescas, y las tensiones continuaban latentes, preparadas para estallar en cualquier momento. En un momento en que la violencia y la represión en Kosovo alcanzaban niveles insoportables, el mundo se preguntaba: ¿cómo podría la comunidad internacional intervenir sin que la situación se descontrolara aún más? La respuesta llegó en forma de una intervención militar que cambiaría el curso de la historia de la región. A finales de 1998 y principios de 1999, la situación en Kosovo se deterioraba rápidamente. Las fuerzas serbias, bajo el mando de Slobodan Milošević, desataban una campaña brutal contra la población albanesa, lo que resultó en miles de muertos y un éxodo masivo de refugiados. Las imágenes impactantes de la limpieza étnica comenzaron a atraer la atención internacional, y la presión sobre las potencias occidentales para actuar se intensificaba. Después de múltiples fracasos diplomáticos y una serie de negociaciones infructuosas, la OTAN decidió que la única solución viable era la intervención militar. En marzo de 1999, la alianza lanzó una campaña de bombardeos aéreos, conocida como Fuerza Aliada, con el objetivo de detener la violencia y proteger a la población civil albanesa.
La decisión fue controvertida, ya que se llevó a cabo sin la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero los líderes de la OTAN argumentaron que la acción era necesaria para evitar un desastre humanitario. Los bombardeos comenzaron el 24 de marzo y se extendieron durante 78 días. Las fuerzas aéreas de la OTAN atacaron objetivos estratégicos en toda Serbia, así como en Kosovo, destruyendo instalaciones militares, puentes y centros de comunicación. A medida que la campaña avanzaba, el impacto de los ataques se hizo evidente. Las fuerzas serbias comenzaron a retirarse, y la población albanesa, que había estado sufriendo bajo un régimen opresivo, empezó a vislumbrar una esperanza de liberación. Sin embargo, la intervención militar no estuvo exenta de críticas. Los bombardeos causaron también la muerte de civiles serbios, lo que generó un debate sobre la ética de la intervención y los métodos utilizados. Las imágenes de la devastación se propagaron rápidamente, y el costo humano de la guerra comenzó a ser cuestionado. Para muchos, los ataques aéreos de la OTAN, aunque necesarios para detener la violencia, dejaron un legado de dolor y resentimiento entre las diferentes comunidades étnicas. A pesar de estas controversias, la presión sobre las fuerzas serbias continuó creciendo. La resistencia de las tropas de la KFOR finalmente condujo a la rendición de Milošević y la retirada de las fuerzas serbias de Kosovo. En junio de 1999, se firmó un acuerdo que puso fin a la guerra, y Kosovo pasó a estar bajo la administración de la ONU, con la presencia de fuerzas de mantenimiento de la paz de la OTAN. La intervención militar y los bombardeos de la OTAN, aunque efectivos en su objetivo de detener la violencia, dejaron una región marcada por el trauma y la división. Mientras el polvo de la guerra se asentaba, las preguntas sobre el futuro de Kosovo y su camino hacia la paz y la reconciliación comenzaban a surgir. Las cicatrices de la guerra eran profundas, y el verdadero desafío apenas comenzaba. Imagina despertar un día en tu hogar y descubrir que todo lo que conoces se está desmoronando a tu alrededor. Esta fue la cruda realidad para miles de albaneses en Kosovo a finales de 1998, cuando la represión serbia se intensificó y se desató una crisis humanitaria de proporciones devastadoras. A medida que las fuerzas serbias incrementaban su ofensiva, las historias de terror comenzaron a surgir. Las aldeas fueron atacadas, las casas incendiadas y las familias separadas en un abrir y cerrar de ojos. En cuestión de semanas, miles de albaneses se vieron obligados a abandonar sus hogares, huyendo hacia la incertidumbre en busca de seguridad. Las carreteras se llenaron de gente desesperada que trataba de escapar del horror que se avecinaba, llevando consigo solo lo que podían cargar. El desplazamiento masivo convirtió a Kosovo en un escenario de sufrimiento humano. Se estima que más de 600.000 albaneses fueron desplazados internamente, mientras que otros miles cruzaron las fronteras hacia países vecinos como Albania y Macedonia. Las imágenes de familias apiñadas en campamentos improvisados, sin suficiente comida ni atención médica, comenzaron a llenar los noticieros de todo el mundo. La comunidad internacional, que había sido lenta en responder a las advertencias sobre la crisis, finalmente se vio obligada a actuar. Con el inicio de la campaña de bombardeos de la OTAN en marzo de 1999, la situación solo empeoró. A medida que las fuerzas serbias se retiraban, los que habían logrado escapar de la violencia comenzaron a regresar a sus hogares, solo para encontrar sus vidas destrozadas y sus comunidades en ruinas. La crisis humanitaria alcanzó niveles alarmantes, la escasez de alimentos, agua potable y atención médica se volvió crítica. Organizaciones no gubernamentales y agencias de la ONU trabajaron incansablemente para proporcionar asistencia a los desplazados, pero las necesidades superaban con creces la capacidad de respuesta. El frío invierno de 1999 se acercaba rápidamente, y las condiciones en los campamentos eran cada vez más difíciles. Las familias se enfrentaban a la pérdida de seres queridos, a la falta de refugio y a la angustia psicológica de haber sido testigos de atrocidades inimaginables. Los niños, en particular, llevaban el peso de la crisis, con sus inocencias arrolladas por el trauma y la desesperación. A pesar de la devastación, la resiliencia del pueblo albanés comenzó a brillar en medio de la oscuridad. Las comunidades se unieron para ayudarse mutuamente, compartiendo lo poco que tenían y ofreciendo consuelo en tiempos de angustia. Aunque la crisis humanitaria era abrumadora, la determinación de reconstruir y sanar comenzaba a tomar forma. Mientras la guerra continuaba, la pregunta que flotaba en el aire era, ¿cómo podría Kosovo levantarse de las cenizas de la destrucción y encontrar un camino hacia la paz y la reconciliación? Las respuestas eran esquivas en un momento donde el sufrimiento humano había alcanzado niveles inimaginables, y la lucha por un futuro mejor apenas comenzaba.
Después de meses de intenso sufrimiento y devastación, el aire en Kosovo estaba impregnado de una mezcla de esperanza y miedo. La guerra había dejado cicatrices profundas, pero la lucha por la supervivencia había llevado a un punto de inflexión inminente. En junio de 1999, el fin del conflicto estaba a la vista, y todos se preguntaban, ¿cómo se lograría la paz en medio de tanto caos? Con la campaña de bombardeos de la OTAN en pleno apogeo, las fuerzas serbias comenzaron a ceder. La presión internacional había crecido de manera implacable, y Milošević se encontraba atrapado en un callejón sin salida. Las imágenes de la violencia y el desplazamiento en Kosovo habían conmocionado al mundo, y la comunidad internacional estaba decidida a poner fin a la crisis. El 21 de junio de 1999, se firmó el Acuerdo de Kumanovo, que marcó el cese de hostilidades entre las fuerzas serbias y la OTAN. Este acuerdo no solo puso fin a la guerra, sino que también sentó las bases para el futuro de Kosovo. Las fuerzas serbias acordaron retirarse de la provincia, y la misión de mantenimiento de la paz de la OTAN, conocida como KFOR, se desplegaría para garantizar la seguridad y la estabilidad. La firma del acuerdo fue un momento cargado de emoción. Para muchos albaneses, representaba un nuevo amanecer después de años de sufrimiento y opresión. Sin embargo, la incertidumbre también pesaba en el aire. El desafío de reconstruir una sociedad devastada y de sanar las heridas abiertas de la guerra se cernía sobre los líderes y la población de Kosovo. Las fuerzas de la KFOR comenzaron a llegar en masa, estableciendo bases y patrullando las calles para asegurar la paz. A su llegada, fueron recibidas con una mezcla de alivio y desconfianza. La presencia de tropas internacionales ofrecía un rayo de esperanza, pero también representaba un recordatorio constante del dolor que había marcado el camino hacia ese momento. Mientras tanto, los albaneses que habían sido desplazados comenzaron a regresar a sus hogares. Muchos encontraron sus comunidades devastadas y sus vidas destrozadas. Sin embargo, la determinación de renacer de las cenizas era palpable. Las comunidades se unieron para reconstruir lo que habían perdido, mientras que el mundo observaba con interés el desarrollo de esta nueva etapa en Kosovo. El Acuerdo de Kumanovo había cerrado un capítulo oscuro de la historia, pero también abrió la puerta a un futuro lleno de desafíos. La paz era frágil y los ecos de la guerra aún resonaban en la memoria colectiva. Las preguntas sobre la reconciliación, la justicia y la construcción de una sociedad inclusiva se hacían cada vez más urgentes. Mientras Kosovo comenzaba a caminar por el difícil sendero de la paz, la historia de su pueblo estaba lejos de haber terminado. Las lecciones aprendidas en el fragor del conflicto seguirían moldeando su identidad y su futuro en los años venideros. En el corazón de los Balcanes, un nuevo capítulo estaba a punto de escribirse en la historia de Kosovo. Después de años de conflicto, sufrimiento y anhelos de libertad, la población albanesa se preparaba para hacer lo que muchos consideraban imposible: declarar su independencia. Pero, ¿qué significaba esto realmente para un territorio marcado por la guerra y la división? El 21 de febrero de 2008, en medio de una atmósfera cargada de emoción y tensión, la Asamblea de Kosovo se reunió para dar un paso audaz hacia el futuro. La decisión de declarar la independencia no solo era un acto simbólico, sino también un grito de afirmación de una identidad que había sido reprimida durante tanto tiempo. Los ecos de la guerra aún resonaban en la memoria colectiva, pero la determinación de construir un nuevo país era palpable. A medida que los representantes albaneses se preparaban para firmar la declaración, las calles de Pristina se llenaron de miles de personas, unidas en un mismo propósito. La alegría y la esperanza se entrelazaban con el recuerdo del dolor pasado. La bandera albanesa ondeaba con orgullo, mientras los cánticos de libertad resonaban en el aire. Era un momento que había sido anhelado durante generaciones, un momento que simbolizaba la lucha por la autodeterminación. Sin embargo, la declaración de independencia no fue recibida con aplausos unánimes. La reacción de Serbia fue inmediata y contundente. El gobierno serbio rechazó la declaración, considerándola ilegal y afirmando que Kosovo seguía siendo parte de su territorio. Esta respuesta no solo intensificó las tensiones entre ambas comunidades, sino que también planteó preguntas sobre el reconocimiento internacional de la nueva nación. A medida que el día avanzaba, varios países comenzaron a reconocer la independencia de Kosovo, lo que generó un impulso de apoyo internacional. Estados Unidos, la mayoría de los países de la Unión Europea y muchas naciones de todo el mundo se unieron para celebrar este acto de soberanía. Sin embargo, otros países, incluidos Rusia y China, se opusieron a la declaración, lo que complicó aún más el panorama político. La independencia de Kosovo fue un acto de valentía,
pero también un desafío que traía consigo la responsabilidad de construir un futuro estable y próspero. La nueva nación enfrentaba la tarea monumental de establecer instituciones, reconciliar diferencias y fomentar un sentido de unidad entre las diversas comunidades que habitaban su territorio. Mientras Kosovo celebraba su independencia, la pregunta que resonaba en el aire era, ¿podría este nuevo comienzo conducir a una paz duradera y a la construcción de una sociedad inclusiva? El camino hacia adelante estaba lleno de incertidumbres, pero la chispa de la esperanza iluminaba el horizonte de un pueblo decidido a forjar su propio destino. La declaración de independencia de Kosovo el 21 de febrero de 2008 no solo fue un hito para la región, sino que también desató una oleada de reacciones en todo el mundo. ¿Cómo responderían las naciones a este acto audaz de autodeterminación en un contexto tan cargado de historia y conflicto? Desde el primer momento, las reacciones fueron polarizadas. Mientras que muchos celebraban el nuevo Estado como un triunfo de la libertad y la justicia, otros lo veían como una amenaza a la estabilidad regional. La comunidad internacional se dividió entre quienes apoyaban el derecho de Kosovo a decidir su propio destino y quienes defendían la integridad territorial de Serbia. Estados Unidos fue uno de los primeros países en reconocer la independencia de Kosovo. Las autoridades estadounidenses expresaron su firme apoyo, argumentando que la autodeterminación del pueblo kosovar era una respuesta legítima a años de opresión y violencia. La administración de George Bush proclamó que la independencia de Kosovo era un paso hacia la paz en los Balcanes, y muchos en el país vieron el reconocimiento como una forma de sanar las heridas del pasado. Sin embargo, la respuesta no fue universalmente positiva. Serbia, furiosa ante el movimiento de Kosovo, se opuso con vehemencia a la declaración. El gobierno serbio argumentó que el acto era ilegal y que Kosovo seguía siendo parte de su territorio. Esta postura fue respaldada por aliados clave como Rusia y China, que advirtieron sobre las implicaciones de un reconocimiento unilateral y el peligro de establecer precedentes en otras regiones con disputas territoriales. A medida que pasaron los días, la lista de países que reconocían a Kosovo continuaba creciendo. Más de 100 naciones, incluyendo la mayoría de los miembros de la Unión Europea, se unieron al reconocimiento, lo que ofreció a Kosovo un impulso significativo en su búsqueda de legitimidad en la comunidad internacional. El reconocimiento por parte de países como Alemania, Francia y el Reino Unido fue visto como un respaldo crucial para la nueva nación. Sin embargo, el reconocimiento no era uniforme. Un grupo de naciones, liderado por Rusia y China, se mantuvo firme en su oposición. Estas potencias argumentaron que el acto de Kosovo violaba el derecho internacional y que la soberanía de Serbia debía ser respetada. Este desacuerdo en la comunidad internacional planteó una serie de preguntas sobre el futuro de Kosovo y su capacidad para operar como un Estado soberano en un mundo dividido. Además, la falta de reconocimiento de algunas naciones y la existencia de una significativa población serbia en Kosovo crearon un ambiente de tensión constante. La situación se complicó aún más por la presencia de fuerzas internacionales que intentaban mantener la paz y la estabilidad en la región, mientras que las heridas del conflicto aún estaban frescas. A medida que Kosovo avanzaba en su camino hacia el reconocimiento, las cuestiones sobre la reconciliación, la construcción de instituciones y la integración de diferentes comunidades continuaban en el centro del debate. La comunidad internacional observaba con atención, preguntándose, ¿podría Kosovo navegar con éxito entre las complejas dinámicas de reconocimiento y oposición en su búsqueda de un futuro sólido y pacífico? Las respuestas aún estaban por llegar, y la historia de Kosovo seguía desarrollándose en un escenario global lleno de incertidumbres. ¿Qué sucede cuando una nación recién independizada intenta encontrar su lugar en un mundo lleno de tensiones históricas y rivalidades? La independencia de Kosovo en 2008 fue un acontecimiento monumental, pero las consecuencias a largo plazo para la región se extendieron mucho más allá de la celebración inicial. Desde el momento en que Kosovo declaró su independencia, el equilibrio de poder en los Balcanes se vio alterado. La decisión de Kosovo de separarse de Serbia no solo resonó en su propia población, sino que también reavivó viejas heridas y tensiones en otros países de la región. En Serbia, el sentimiento de pérdida y humillación se convirtió en un catalizador para el nacionalismo, exacerbando las divisiones étnicas y políticas que habían estado latentes desde los años de guerra. La reacción de Serbia fue de resistencia y reagrupamiento. El gobierno serbio se comprometió a luchar por la recuperación de Kosovo, utilizando su influencia en foros internacionales para intentar revertir el reconocimiento de Kosovo como un Estado independiente.
Este empeño no solo tensó las relaciones entre Serbia y Kosovo, sino que también afectó las dinámicas regionales, ya que otros países con poblaciones étnicas mixtas comenzaron a preocuparse por las repercusiones de la autodeterminación, temiendo que la independencia de Kosovo pudiera sentar un precedente peligroso. En este clima de incertidumbre, la comunidad internacional tuvo un papel crucial. La OTAN y la Unión Europea se comprometieron a mantener la estabilidad en los Balcanes, pero la implementación de políticas efectivas se convirtió en un reto constante. La presencia de fuerzas internacionales en Kosovo se mantuvo para garantizar la paz, pero cada vez que surgían tensiones, la fragilidad de la situación se hacía evidente. Las tensiones entre las comunidades serbias y albanesas dentro de Kosovo continuaron, con incidentes esporádicos de violencia que recordaban a todos la historia reciente de conflicto. Además, la economía de Kosovo enfrentaba desafíos significativos en su camino hacia la recuperación. La independencia abrió la puerta a nuevas oportunidades, pero también presentó obstáculos económicos que debían ser superados. La reconstrucción de infraestructuras, la creación de empleo y la atracción de inversión extranjera se convirtieron en prioridades, pero el legado de la guerra y la inestabilidad política hicieron que estas metas fueran difíciles de alcanzar. En el ámbito diplomático, la falta de reconocimiento por parte de algunos países, incluyendo Rusia y China, complicó aún más la situación de Kosovo en el escenario internacional. Este estancamiento en el reconocimiento limitó la capacidad de Kosovo para unirse a organizaciones internacionales y participar plenamente en la comunidad global. A su vez, esto generó frustración entre la población, que anhelaba un futuro más brillante y una integración en Europa. Las secuelas de la Declaración de Independencia de Kosovo no solo afectaron a su propia población, sino que también desafiaron a toda la región de los Balcanes. Las viejas rivalidades resurgieron y las nuevas tensiones emergieron, creando un entorno donde el camino hacia la paz y la estabilidad seguía siendo incierto. La historia de Kosovo, marcada por la lucha y la resiliencia, se entrelazó con un futuro que prometía ser complejo y lleno de desafíos, mientras la región intentaba encontrar un equilibrio en medio de un pasado tumultuoso. A medida que la guerra de Kosovo llegaba a su fin y la región comenzaba a reconstruirse, el impacto de este conflicto resonaba en cada rincón de los Balcanes y más allá. Las cicatrices de la guerra eran evidentes, no solo en el paisaje devastado, sino también en las memorias de aquellos que vivieron el horror y el sufrimiento. La intervención de la OTAN, aunque necesaria para poner fin a la violencia, dejó un legado complejo que aún influye en las relaciones entre Kosovo y Serbia, así como en la dinámica regional. La Declaración de Independencia de Kosovo en 2008 marcó un nuevo capítulo en la historia del pueblo albanés. Sin embargo, la lucha por la estabilidad y el reconocimiento internacional continuaba, y los ecos de la guerra seguían presentes en la vida cotidiana de muchos. El camino hacia la paz no era sencillo, y la reconciliación entre comunidades divididas se convirtió en una tarea monumental. Mientras Kosovo trataba de forjar su identidad y construir un futuro próspero, la historia de la guerra y sus consecuencias seguía siendo un recordatorio de la fragilidad de la paz. La comunidad internacional observaba de cerca, esperando que las lecciones aprendidas de este conflicto sirvieran para evitar que la historia se repitiera en otras partes del mundo. La guerra de Kosovo no solo definió la vida de quienes vivieron en la región, sino que también dejó una huella indeleble en la memoria colectiva de Europa. En medio del dolor y la pérdida, surgió una resiliencia que se manifestaba en el deseo de construir un futuro basado en la paz, la justicia y la cooperación. La historia de Kosovo, con todas sus complejidades, continúa, y su búsqueda por un lugar en el mundo moderno sigue siendo un testimonio del poder del espíritu humano frente a la adversidad.